Un pasaje muy conocido, Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Uno de los mecanismos más importantes, fundamentales, con los que cuentan los médicos, son aquellos procedimientos que ellos hacen que le permiten arribar a un diagnóstico correcto de la condición física de sus pacientes. Sin un buen diagnóstico, nunca puede haber un buen tratamiento. Y uno de esos procedimientos más importantes es la radiografía, un gran invento humano. Se puede ver el cuerpo humano a través de los rayos X. Ahora, lo mismo sucede con otros aspectos de la vida. Por ejemplo, hay personas que se dan cuenta de que algo anda mal en la sociedad, de que están ocurriendo cosas que no deberían ocurrir, pero las personas no cuentan con un procedimiento o con algún medio que sea suficiente o efectivo para poder hacer un buen diagnóstico de lo que ocurre. Necesitamos de algún instrumento apropiado para poder hacerlo, para poder saber cuál es el estado de nuestra alma y proveer una solución a este grave problema de la humanidad. Solamente Dios puede proporcionar una radiografía perfecta del corazón humano. Y hermanos míos, en el pasaje que acabamos de leer juntos, Dios nos entrega a través de la pluma del apóstol Pablo la perfecta radiografía del corazón humano. Ahora, quiero aclarar antes de seguir, para que no se pongan mal, que este reporte que vamos a ver juntos, que se ve tétrico, se ve frustrante, no es mi intención en esta mañana de que nosotros nos vayamos hoy de aquí frustrados, deprimidos, desanimados, aplastados, no, todo lo contrario. Yo quiero que salgamos de aquí llenos de esperanza y de gozo por el amor de Dios hacia nosotros. Yo quiero que salgamos de aquí todos dándole gracias y gloria al Señor, porque Él proveyó una solución tan extraordinaria a un problema tan complejo del corazón humano. Y es importante señalar que este pasaje que acabamos de leer, es más, toda la carta a los romanos, Pablo no se la escribió a un grupo de incrédulos a los cuales él quería alcanzar, a los cuales él quería evangelizar, no, Pablo le escribió esta carta a cristianos como tú y como yo. Hermanos, este pasaje es un recordatorio vívido del estado en el cual nosotros nos encontrábamos cuando Cristo nos alcanzó y nos rescató del pozo profundo, oscuro y tétrico en el cual vivíamos. En este reporte, en esta radiografía, nosotros encontramos en primer lugar dos declaraciones generales acerca de la condición del ser humano, y luego de los versículos 11 al 18 encontramos 6 manifestaciones de lo que el pecado ha provocado en nuestra personalidad. Veamos primero las dos declaraciones generales que hace Pablo. La primera la encontramos en el versículo 9, dice: todos están bajo pecado. Y note algo interesante, aquí Pablo no está diciendo que todos cometemos pecado, o que podemos llegar a cometer pecado como si se tratara de un accidente, de algo que puede suceder, de algo casual, algo sin intención. Cada vez que queremos corregir a alguien porque se está equivocando, la respuesta preferida de la gente es: bueno, nadie es perfecto, cualquiera se puede equivocar. Esa es la mejor excusa del fornicador, del ladrón, del mentiroso: me equivoqué, cometí un error. Pero Pablo no está hablando de eso.
Aquí. Pablo está diciendo que todos los seres humanos, sin excepción de nadie, absolutamente todos, nacemos desde el vientre de nuestra madre en pecado. Todos, no hay excepción. Ni siquiera esos hermosos bebitos amorosos y frágiles que vemos por ahí. Todos nacemos bajo pecado. Todos estamos sometidos a una esclavitud. Hermanos, nosotros pertenecemos a una raza de gente que vive esclavizada por el pecado. Sin excepción. Ahora, obviamente el pecador, si usted habla con el pecador, no se ve de ese modo. ¿Por qué? Porque el pecado astutamente opera a través de su propia voluntad. Es decir, cada vez que el pecador hace lo que hace, lo hace porque quiere hacerlo. El pecador lo hace por su propia voluntad, entonces se cree que es libre, porque él está haciendo lo que se le da la gana, lo que su voluntad le dice hacer. Pero ¿qué pasa? Esa voluntad ha sido esclavizada por el pecado. Es esclavizada por el pecado. Entonces, cada vez que el pecador quiere hacer algo, ese algo que quiere hacer, sea lo que sea, está regido por un motivo pecaminoso, lo que fuere. Lo que fuere. ¿Y saben por qué está regido por un motivo pecaminoso, aunque parezca algo bueno? Porque el pecador no lo hace para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. El motivo es pecaminoso. La segunda declaración la encontramos en el versículo 10, y el apóstol Pablo dice: no hay justo ni aún uno. Todos, repito, estamos bajo pecado. No hay justo delante de los ojos de Dios. Ese es el veredicto que ha sido emitido por el Tribunal Supremo del Universo, y el juez de ese Tribunal Supremo es Dios. Es decir, en el mundo entero, en los 7.000 millones de habitantes de esta tierra, no hay una sola persona, por más buena que pueda parecer, que pueda ser hallada justa delante de los ojos de Dios. No hay uno solo que pueda cumplir el estándar de justicia establecido por Dios. Pregunta: ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? ¿No matarás? ¿No robarás? ¿No cometerás adulterio? ¿No codiciarás? Bueno, Jesús lo respondió. Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, la violación de este mandamiento es el más grave de todos. Se llama rebelión, se llama incredulidad. Es el más grave. ¿Y saben que es lo cierto, si nosotros somos realmente honestos, hermanos? Que nosotros nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y no a Dios. Nos amamos a nosotros, somos nuestros propios dioses. Cada cosa que nosotros hacemos, cada determinación que nosotros tomamos, cada propósito o objetivo que nos fijamos en nuestra vida, es en función de nuestra propia satisfacción, de nuestra propia felicidad, de nuestro propio yo. Yo me voy a esforzar para estudiar tal cosa, yo me voy a casar con tal persona, yo me voy a dedicar a este negocio, yo voy a estudiar tal cosa, yo, y siempre yo. Y el versículo que acabamos de leer, Jesús dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no a nosotros mismos. Somos idólatras de nosotros mismos, y de ese pecado de incredulidad surgen como de una fuente todos los demás pecados. Por eso somos orgullosos, por eso somos egoístas, por eso somos egocéntricos, por eso somos soberbios. Porque Dios no ocupa el primer lugar de nuestras vidas. Constantemente nosotros violamos la ley moral de Dios. Cada vez que ponemos a nosotros antes que a Él. Constantemente, pero ¿saben una cosa? Algún día todos vamos a tener que dar cuenta de eso. Dice el versículo 19 de Romanos 3, el que sigue este pasaje:
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El pecador no va a tener ninguna justificación, ninguna excusa al día del juicio. Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes, presta atención, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que podamos ocultar de los ojos de Dios, ni siquiera nuestro pensamiento. El panorama es oscuro, la radiografía es muy grave, somos esclavos del pecado y somos totalmente injustos. Pero ahora el apóstol Pablo da un paso más y a partir del versículo 11 nos explica a nosotros explícitamente cuáles son las consecuencias de las declaraciones que él acaba de hacer, cuál es el efecto que el pecado ha producido en nuestra personalidad. Y comienza diciendo que el pecado ha distorsionado completamente nuestra capacidad de entendimiento. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El intelecto del ser humano funciona muy bien, es muy bueno y funciona muy bien para muchas cosas. Hay algunas personas que son muy inteligentes, son muy sagaces, son genios, pero ¿saben qué? No lo son para conocer a Dios como debe ser conocido y para amarlo como debe ser amado. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren, un incrédulo puede llegar a tener incluso nociones teológicas acerca de Dios muy avanzadas. Un incrédulo puede llegar a aprenderse la Biblia de memoria y puede llegar a sacarse un 10 felicitado en un examen de Biblia, pero ¿saben qué? Esa información que él ha acumulado nunca lo moverá por sí misma a amar a ese Dios y a entregarle su vida por completo. Es solamente nociones intelectuales. Nuestro entendimiento ha sido distorsionado. Y agrega el versículo, no hay quien busque a Dios. Eso es para aquellas personas, y he escuchado a muchas que dicen, yo he tratado de buscar a Dios de 1000 maneras. Lo he buscado por aquí, lo he buscado por allá, pero no lo pude encontrar. Tú no puedes buscar a Dios porque tú estás muerto en delitos y pecados. Es Dios el que te busca a ti. En su soberanía, en su gracia, en su misericordia, es Dios quien te alcanza, no tú. ¿Saben lo que nosotros buscamos cuando decimos que estamos buscando a Dios? Simplemente nuestra propia felicidad. Buscamos darle un propósito y un sentido a la vida que no lo tiene. Algunos lo hacen abrazando distintas religiones, pero Pablo está diciendo claramente aquí que en el mundo entero no hay una sola persona que busque naturalmente al verdadero Dios. Ese Dios que se revela en la Biblia y que se revela a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Es imposible, a menos que Dios haga una obra completa en nuestros corazones, transformando nuestra personalidad desde la misma raíz, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Él. ¿Por qué? Porque lo dijimos recién, el pecado ha afectado profundamente nuestros deseos y nuestra voluntad. Y eso es exactamente lo que Dios hace en la regeneración, ¿verdad? Nos hace nuevas criaturas. Es un cambio tan profundo en el asiento mismo de nuestra personalidad que por primera vez en nuestra vida nuestros deseos y nuestra voluntad comienzan a funcionar correctamente. Ahora, es obvio que si nuestros deseos y nuestra voluntad han sido profundamente dañados, nuestro comportamiento también lo ha sido. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y algunos pueden decir en este punto, en este versículo, un momentito, pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, yo conozco muchos incrédulos que son muy buenas personas.
incrédulos que hacen cosas buenas en el mundo. Eso tiene que estar equivocado. Bueno, por el solo hecho de haber sido creados a semejanza de la imagen de Dios, el hombre, el ser humano, tiene inclinaciones a hacer algunas cosas que en su naturaleza son buenas. Por ejemplo, hay padres que aman a sus hijas a dar la vida por ellos, hay esposos que son totalmente fieles a sus esposas hasta que la muerte los separe, hay incrédulos que son honestos en sus negocios, hay incrédulos que ayudan en obras humanitarias, pero saben una cosa, para que una obra sea considerada objetivamente buena delante de los ojos de Dios, debe tener dos elementos fundamentales. Debe ser hecha única y exclusivamente bajo los estándares establecidos por Dios, y debe ser hecha única y exclusivamente para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. ¿Qué le dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16 a sus propios discípulos? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema surge porque nosotros tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos. Nosotros nos creemos buenas personas. En el fondo, no somos tan malos como parece. Siempre tratamos de minimizar nuestros pecados como pequeños errores sin importancia que uno suele cometer a lo largo de la vida, y exaltamos nuestras buenas obras como si Dios tuviera que aceptar esas buenas obras como buenas delante de sus ojos. Pero ¿sabes qué? Hay una diferencia abismal entre el concepto de justicia que Dios tiene y el concepto de justicia que los hombres tenemos. Ahora, no es que esas buenas obras que hace la gente no sirvan para nada, no. Obviamente es mucho mejor ser un buen padre que ser un padre irresponsable. Es mucho mejor ser un buen esposo que ser un adúltero. Es mucho mejor ser honesto, buen vecino, buen comerciante. Pero esas obras solo tienen valor aquí en la tierra, en este mundo terrenal. En el cielo, lo único que tiene peso, lo único que tiene verdadero valor es la justicia perfecta obtenida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra justicia. ¿Qué dice Isaías? En Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Tu justicia, tu obra de justicia es trapo de inmundicia delante de Dios. Y le voy a dar un ejemplo, no literal el que dice la Biblia porque es muy asqueroso. Pero supongamos, para los que vivimos la época en que no había pañales descartables y los pañales eran de tela, cuando mamá se olvidaba de varias semanas de lavar los pañales, hacía una montaña de pañales sucios que era insoportable el olor, insoportable. De eso habla Isaías. Eso es para Dios nuestra propia justicia, la justicia de los hombres, trapos de inmundicia. Y hasta aquí el reporte es bastante negativo, ¿verdad? Es bastante difícil de aceptar, pero sigue. El reporte no ha terminado. Versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Dice Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo está diciendo aquí que lo que los hombres hablan habitualmente revelan cosas muy preocupantes respecto al corazón de los hombres. Un comentarista lo describió de esta manera: su lengua está llena de fraude, sus labios están manchados de veneno, su boca está llena de hiel, su lengua es una espada para atravesar a los hombres y su garganta un sepulcro donde los entierran. Esa es la boca del ser humano. Evidentemente no es un reporte muy alentador. Si hay algo, hermanos, que revela el carácter perverso y contradictorio del hombre, es su manera de hablar. Miren, Isaías tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Y saben lo que dijo Isaías cuando
vio la gloria de Dios, Isaías capítulo 6, versículo 5. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. El primer pecado que se le vino a la mente a Isaías ante semejante imagen fueron los pecados de la lengua. Si uno le pregunta a cualquier persona qué es lo que más te molesta en tu vida, lo primero que va a decir que me mientan, que hable mal de mí a mis espaldas, que me traicione. ¿Saben una cosa? La triste realidad es que la mentira y el chisme son moneda corriente en el mundo en el cual vivimos. ¿Y saben lo que es más terrible? La iglesia no está exenta de ese mal. ¿Saben cómo funciona el mundo aquí afuera? Por delante te sonríen mostrándote los dientes y por atrás te clavan un puñal hasta el corazón. Ese es el mundo de hoy. Son muchos los pecados que se cometen en la boca. Vivimos exaltándonos a nosotros mismos. Vivimos destilando amargura, sed de venganza, descontento. Tratamos de justificar con nuestra lengua lo que es injustificable. Y esto lo que desnuda es que evidentemente el pecado también ha dañado nuestras relaciones interpersonales, los unos con los otros. Versículos 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Bueno, un momentito, pastor, un momentito. Ahora sí, llegamos a un punto que yo no estoy para nada de acuerdo. No tiene nada que ver conmigo. Aquí dice que sus pies se apresuran para derramar sangre. Yo jamás derramé la sangre de nadie. Yo nunca hice mal a nadie. Yo no lastimé a nadie. Yo no tengo nada que ver con eso. Pregunta, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿tú crees que estás eximido o eximida de este punto? ¿Realmente tú crees de ti mismo que tú no tienes nada que ver con esto? Sinceramente, con la mano en el corazón, el hecho que no hayas cometido literalmente un homicidio te libera de este punto a ti. Eso mismo pensaban los judíos fariseos en los tiempos de Jesús. Y miren lo que Jesús le dice en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo en el idioma arameo que hablaba Jesús es la palabra raka, y ¿saben lo que significa? Es imbécil, inútil, bueno para nada, ignorante, cabeza hueca, estúpido. Cualquiera que le diga eso al hermano quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, a los ojos de Dios, un corazón con ira, un corazón con deseos de venganza, que usa palabras hirientes, palabras denigrantes, palabras irónicas para descargar toda su ira y su bronca contra otra persona, es un corazón homicida. Es culpable de homicidio. Un autor lo define de esta manera: si bien el acto del homicidio es más grave que el deseo es de la misma naturaleza que el acto. Ejemplo, a ver si ahora nos entendemos. Cuando tú vas conduciendo por la calle de este Miami tan complicada y el carro de adelante va conducido por una viejita o un viejito y baja la velocidad a 15 millas o frena de golpe o hace una maniobra brusca y tú lo insultas, para Dios eres culpable de homicidio. Pregunta, ¿sigues pensando que tú estás exento de este punto? ¿Que no tiene nada que ver contigo? ¿Que tú no eres tan malo como Pablo dice aquí? Por último, Pablo concluye el diagnóstico con la declaración más terrible y más abarcadora de todas, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Hermanos, es muy terrible que el pecado haya dañado de esa manera nuestras relaciones humanas, las relaciones entre nosotros, pero créanme, es mucho más terrible la forma en que el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Mucho peor. Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros comenzamos a ser verdaderamente sabios cuando comenzamos a tener temor de Dios. En ese momento, toda nuestra vida, créame, toda tu vida está perdida hasta que tú aprendes a conocer quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia de quién es Él. Pablo está diciendo aquí que el gran problema del ser humano, más allá de sus relaciones interpersonales, es que el ser humano ha decidido voluntariamente vivir de espaldas a Dios, vivir alejado de Él, vivir como dice la psicología, o la sociología, o la filosofía, ser enemigo de Dios, como si lo que Dios pensara, o lo que Dios tiene que decir, no tuviera la menor importancia. Hoy todo el mundo, Dios está equivocado, vamos a cambiarlo. Dios se equivocó, eso es antiguo, vivimos en el siglo XXI, las cosas cambiaron. Déjame decirte algo muy serio, tú puedes ser el presidente del país más poderoso de la tierra, tú puedes ser senador o diputado del país más poderoso de la tierra, puedes ser un gran dictador, puedes ser lo que tú quieras, pero si Dios dice que el matrimonio homosexual es pecado y se terminó porque Dios lo dice. Tú no puedes arrogarte el derecho, la autoridad de cambiar lo que Dios dice. No se puede, porque Él es soberano, porque Él es absoluto y porque Él es el creador de todo el universo. Hermanos, si tuviéramos que resumir en una sola frase, ¿cuál ha sido la peor tragedia de la historia de la humanidad? La frase sería esto: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre es enemigo de Dios. Y saben que lo extraño, que ese hombre, que es enemigo de Dios y no tiene temor de Dios, sin embargo sí le tiene temor a muchas cosas que son muy menores que Dios. Por ejemplo, la muerte. No le tienen miedo a Dios, pero le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a las enfermedades, le tienen miedo al dolor, le tienen miedo a otros hombres, le tienen miedo a fuerzas misteriosas del universo. Y esa enemistad manifiesta de Dios, del hombre contra Dios, se hace presente en todas las esferas de la vida. Por eso esta doctrina se denomina la depravación total del ser humano. Todas las facultades, no hay nada bueno en el ser humano, todas las facultades han sido dañadas, corrompidas por el pecado, el intelecto, la voluntad, las emociones, nuestra misma personalidad. Pero tranquilo. Yo al comienzo les decía que yo no quiero que se vayan de aquí todos deprimidos o frustrados, porque así deberían sentirse después de semejante radiografía. Hermanos, es aquí, precisamente aquí, donde el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo brilla con todo su esplendor. Aquí. Fue precisamente por causa de ese hombre que nosotros acabamos de describir en Romanos capítulo 3, enemigo de Dios, dañado por el pecado en el asiento mismo de su personalidad, que Dios diseñó un plan de redención, un plan de salvación centrado en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Y no debemos olvidar algo muy importante para nosotros, hermanos. Esta era la condición en la que tú y yo estábamos cuando Cristo nos rescató, cuando Cristo nos alcanzó. Esta era la condición en la que nosotros estábamos en este mundo cuando Dios escogió soberanamente escogernos a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo para salvación. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que esta doctrina es tan importante. Es sumamente importante conocerla. ¿Saben por qué? Porque nadie puede entender, nadie puede concebir el amor de Dios en toda su belleza, nadie puede entender a plenitud el Evangelio de Cristo, ni llegar a deleitarnos debidamente en la salvación que ya tenemos en Cristo Jesús, hasta que no llegue a entender cuál era la condición de la cual fue rescatado. Es importante, hermano, tú quieres en tu vida adorar a Dios de la manera que Él se merece, medita constantemente en el Evangelio. Medita constantemente en lo que Dios hizo por ti a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para poder perdonar tus pecados, para poder aceptarte en su presencia, para poder reconciliarse contigo, para poder adoptarte como su hijo amado sin pasar por alto su justicia, porque su justicia perfecta fue perfectamente satisfecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Medita constantemente en eso, en lo que tú eras y lo que tú eres. Cristo hizo la obra completa. Por eso cuando estaba a punto de fallecer, a punto de morir, Él exclamó: consumado es. Es decir, ya todo ha sido pagado, ya la justicia ha sido satisfecha, ya no hay nada más que hacer. Tú eras enemigo de Dios, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero Dios decidió en su soberanía y por gracia escogerte a ti con nombre y apellido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, sin una comprensión adecuada de esta doctrina de quién éramos y quiénes somos, no vamos a poder crecer en nuestra vida cristiana. Y si tú nos acompañas hoy aquí sin Cristo, déjame decirte algo, esta también es tu condición. Tú estás todavía en esta condición. Y ¿sabes lo más triste, mi querido amigo? Tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Tú eres incapaz. Estás muerto en delitos y pecados. No hay nada que puedas hacer. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo ofrece salvación completa y gratuita. Ven a Cristo. Ven a la cruz. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a terminar con lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, hermanos, qué hermoso, sublime, maravilloso y glorioso es este pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.